En realidad no podría no respetarlo. No respetarlo sería dar un golpe de Estado. Es una observación un poco de perogrullo, pero ¿qué impresión tienes de esa intervención del presidente? Bueno, yo respeto el derecho a la opinión y por tanto respeto la opinión del presidente, pero yo me pregunto qué efecto va a tener esto sobre los 3 jueces, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Suprema, que van a confirmar los acuerdos respecto a 3 procedimientos de colaboración. ¿Ustedes creen, la opinión pública cree que el juez, que es un juez joven, es una jueza, la única que conozco, la joven, tiene muy pocos años de salir de la universidad, va a fallar contra el presidente, contra la opinión del presidente? Pero lo más perjudicial para ella es, ¿va a asumir la responsabilidad de que están bien los 600 millones de soles? Y que el presidente está mal, está equivocado? ¿Y muchas otras personas que dicen eso? Yo creo que la han puesto en una estacada la juez. Yo encuentro muy difícil que una juez, o los 3 jueces, porque hay 3 posibilidades, determinen que está bien que son 600 millones de dólares. Primero porque no tienen los elementos técnicos. No hay un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, no hay un reporte de un peritaje técnico, que ese es el monto que se debería pagar por el daño sufrido, ¿no? El entero daño sufrido, el daño tanto material como de expectativa, como moral, ¿no? Entonces, el efecto principal de lo que el presidente ha dicho es que se pueden eventualmente frustrar los acuerdos, porque los jueces van a tener mucho temor de resolver en los inicios de su carrera, su juez de primera instancia, contra la opinión del presidente, que representa probablemente a un grueso sector de la población que considera que no es suficiente 600 millones de soles. Claro, ¿no? Y no es, digamos, esta pretensión de que él lo dice como si fuese una opinión personal. Sí, bueno, es indiscernible de lo que dice el presidente de la República, ¿no? Claro, efectivamente, yo concuerdo con Carlos en que efectivamente el presidente tiene derecho a opinar, pero creo que también tiene la obligación de ser mucho más cuidadoso cuando emite la opinión, porque esto puede ser efectivamente percibido como una presión. Y por otro lado, además, no olvidemos que los procuradores han estado participando en las negociaciones, entonces también es quitarle un poco el cuerpo o quitarles el respaldo a quienes lo representan, ¿no? Es decir, el Ministerio de Justicia, a través del procurador, ¿cómo se llama? El procurador Ramírez, ha estado participando en esto, ¿no? Entonces, creo que es impertinente, creo que es inconveniente y creo que claramente puede ser leído como una presión. Y además, está digamos, la situación incómoda en la que deja su ministro de Justicia el día que se aprueba la interpelación, precisamente por esa razón, ¿no? La tesis del ministro de Justicia es el procurador actuó con independencia. Pero a alguien se le puede ocurrir que en un tema tan delicado que está en la agenda número 1, el punto 1 de la agenda del país, el procurador no le preguntaba al ministro, porque el ministro es cierto, lo tiene que dejar actuar con autonomía, pero también lo puede sacar y sustituir. Entonces está en juego la chamba del procurador, y en este país donde hay tanto desempleo, yo estoy seguro que está feliz de ser el procurador, ¿no? Entonces, eso es lo que está en juego. Ahora, mira que hay un elemento más, y es, ¿qué pasa si lo censuran al ministro de Justicia? No, es rarísima la situación que se nos viene. Es todo muy raro. Por supuesto, lo censuran al ministro de Justicia y ya serían 2 poderes que han opinado respecto al acuerdo. Claro. El presidente y el poder legislativo. Rarísimo. Es decir, un juez de primera instancia de 30 y tantos años va a fallar contra estos 2 poderes. No hablamos del presidente de la Corte Suprema. Yo lo encuentro muy difícil. Entonces lo comentamos ayer a la congresista Aramayo. ¿Cómo va a suceder? Porque no creemos que antes del 21, jueves 21, haya un pronunciamiento del Poder Judicial sobre este acuerdo. Entonces, ¿qué va a suceder? Es una cosa extraña, ¿no? Pero quería, José Carlos, también agregar. No, creo además que es importante la situación, ahora ya que mencionan al ministro Ceballos, esta cosa extraña de querer interpelarlo cuando todavía ni siquiera se ha otorgado la confianza, ¿no? Y que de hecho ahí es un tema a considerar. Es extraño que no se programe la confianza. Muchas veces juramentas y al día siguiente ya se sabe cuándo va a ser el Congreso, ¿no? Ahora ya han pasado 4 o 5 días incluso, y no hay noticias de eso. Creo que es algo que el señor del Solar debería ponerse a considerar rápidamente, ¿no? Ahora, esto de la interpelación está desde hace varias semanas, ¿no? Claro. La congresista Jenny Vilcatoma, que es la que ha impulsado este pedido de interpelación, está que
me impulsa este pedido en el Congreso hace mucho tiempo hasta que finalmente lo ha conseguido. Pero no han sido pocos los que han votado a favor. 50 y tanto, ¿no? Sí. 58, me parece. O más bien han sido muy pocos los que han votado en contra. Exacto. Claro. Eso me sorprendió, sinceramente, porque si les parece que está muy bien todo y que no hay mucho que preguntar y que solamente son los fujimoristas los que están detrás de esto para sabotear el acuerdo, digamos, eso es lo que dicen los detractores, los fujimoristas, ¿dónde está el resto del Congreso de la República que quiere, como dicen los fiscales, saber la verdad? Bueno, ahí te habla también de la precariedad legislativa que tiene el presidente, ¿no? Él ha querido forjar su coalición en base a estas 3 bancadas que tienen representación en el gabinete, pero claramente es un grupo muy limitado y que además con voceros como el señor Dávila, que dice que el señor del Solar conoce el país porque participó en las filmaciones de Pantalón y las visitadoras, ¿no? Entonces, con ese tipo de defensa creo que es un poco complicado poder enfrentarse a estas presiones. Y la cereza en la ironía de toda esta situación es lo que comentaba Verónica hace un momento fuera de cámaras, que al ministro Ceballos en una entrevista radial en el programa Hoy Día le preguntan acerca de todo esto y él, digamos, trata de salir del lío diciendo que esta es una opinión personal del presidente, que no compromete. Y entonces le preguntan, ¿y cuál es su opinión personal? ¿Le parece a usted también que el monto de la reparación civil es muy bajo? Y él dice que sí, que para él también le parece muy bajo. Como cualquiera, dijo también, algo así como cualquiera. Es nuestra colega Josefina Townsend hizo la pregunta. Y entonces le dice, bueno, ¿cómo va a presentarse usted ante el Congreso el día jueves si a usted, o sea, defender algo que a usted tampoco no le parece, que no está de acuerdo? Igual que el presidente, ¿cómo se parece para defender? Es una situación surrealista, ¿no? Y es probable que el que pague los platos rotos sea el ministro, porque ir totalmente desguarnecido, sin escudo, su única defensa va a ser la que ya ha adelantado. El procurador es independiente. Y actúa con arreglo a ley. Y actúa con arreglo a ley. Sí. O sea, por favor, si no te parece que es suficiente, entonces no actúa con arreglo a ley. Sí, pues. Y no es equivocada la versión de que el procurador no tenía que atenerse exclusivamente a la última legislación, porque los hechos ocurrieron en otro momento, entonces la legislación anterior es por consiguiente eventualmente aplicable, ¿no? Entonces hay una situación, pues, miren, además, vamos a ser serios, pues. Es evidente que el procurador no puede firmar un acuerdo sin llamar al ministro y preguntarle, ¿no? Si no, sería una irresponsabilidad. O sea, ¿ustedes creen que el procurador es el de abogado del Estado? ¿Y tú crees que yo puedo permitir que mi abogado llegue a un acuerdo sin consultarme? Es imposible, ¿no es cierto? Y esa es la figura. El abogado no puede llegar a un acuerdo solo, tiene que consultarle al titular del derecho. Y el titular es el gobierno. Pero decir que es surrealista es atribuirle, no sé, virtudes artísticas a esto que es en realidad. Podemos decirle previo al surrealismo. El dadaísmo, ¿no? Es impresionante, ya que no impresionista. Hay una imagen que yo tengo del dadaísmo que es una obra de arte que es un cuadrado y encima clavado un tenedor. Una cosa totalmente absurda, ¿no? Sí. Es parecido a lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Ya. Hay plazos, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República, luego de la interpelación al ministro, que es el día jueves, ¿no?, 21, si es que hubiera una intención de querer censurarlo, ¿cuántos días son? ¿3? Pues no hay un plazo de unos días para poder presentar una moción de censura. No tiene que ser inmediato, pero no pueden demorarse hasta el 11 de marzo, que tiene plazo el gabinete del Solar para presentarse. 21, no sé, bueno, no sé qué día. Entonces, ¿qué pasa si censuran al ministro de Justicia? O mejor dicho, no pueden censurar al ministro si quitarle la confianza según no se lo han dado. Claro, y ahí, bueno, esas son discusiones que seguramente Carlos va a poder responder con más destreza, pero sí, digamos, políticamente lo que está pasando es que algo que debería ser de rutina, está terminando por convertirse en algo fuera de control, ¿no? Y es un cortocircuito en la comunicación, que se supone que es precisamente aquello para lo que ha entrado a solucionar el Solar, a proponer soluciones y establecer... Pero digamos, creo que han pensado más en un vocero que en alguien que tenga este tipo de comunicaciones, ese tipo detrás de cámaras, que muchas veces son los que crean los problemas. Suscitado el problema, debería salir adelante a
a tratar de desfacer el entuerto, pero difícil. Él podría terciar y decir, yo sí estoy de acuerdo. Y entonces estaría contra el presidente y contra el ministro. Pero podría el procurador. Podría pasar, digamos, en este país pueden pasar esas cosas. No, es muy extraño, porque escuchaba también al congresista Cheput decir que obviamente se puede interpelar al ministro. Nadie dice que lo van a votar. Que se puede interpelar, se le puede hacer preguntas, se puede... claro, en realidad creo que el mecanismo era simplemente invitarlo, ¿no? Porque una interpelación es algo más severo que sube un poco el volumen, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Pero se puede censurar sin interpelación a un ministro. Hemos tenido esos debates, con usted creo que hemos conversado sobre eso, doctor. Se puede, entonces no es, digamos, la antesala de una censura, no lo es, ni tampoco... la censura necesita de una interpelación, entonces. Pero es un procedimiento que repercute mayor severidad que una simple invitación. Tú puedes invitar al ministro a una estación de preguntas o lo que fuera. Un poquito, subirle el tono. Es un poco la idea, en preguntas uno pregunta y ya. En interpelación es plantearle preguntas de cumplimiento obligatorio. Y yo creo que el objetivo político es zarandear un poco al ministro, ¿no? Sin duda. Y eso es lo que y a través del ministro al gobierno en su conjunto. Y a través del ministro al gobierno en su conjunto, ¿no? Claro. Con lo cual uno puede decir, felizmente nombraron a El Solari y no a Ceballos, que era una de las cartas que se estaba barajando, ¿no? Podría haber sido peor, ¿no? Una crisis total del gabinete, ¿no? Claro. Es cierto. Esa es la situación. Entonces, ahora, estábamos comentando también con el doctor Chipoco sobre esto que ha sucedido en Brasil, sobre cómo es que cómo van a ser procesados los delitos o encausados las personas que supuestamente han cometido un delito, con este caso Lavallato. Había expectativa por saber, aquí nosotros estábamos expectantes, porque antes de ayer sabíamos que en Brasil se iba a decidir, el Tribunal Supremo debe ser como la Corte Suprema acá. La Corte Suprema Federal, ¿no? Sí. Ok, entonces, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es como la Corte Suprema, imagino, ya decidió si los aportes provenientes de la caja de sobornos entregados a los partidos políticos brasileños por parte de la constructora Odebrecht serán juzgados por la justicia federal o por la justicia electoral. ¿Esto qué significa en Brasil? ¿Significa que va a ser procesados por el fuero civil o la ente electoral? A ver, explíquenos. Mire, lo que ocurre es que esta decisión ha pasado un poco desapercibida por todos los líos, estas griterías que hay entre congresistas y todo esto, ¿no? Pero en realidad es un debate fundamental en el Perú, porque lo que ha resuelto la Corte Suprema es que, de Brasil, es que el hecho de que alguien con fondos ilícitos, en este caso la Caja 2, por ejemplo, de Odebrecht, hubiera financiado un partido político, no constituye un delito penal, sino que constituye un delito electoral, le llaman ellos, que es igual a una falta electoral. Las faltas electorales pueden ser objeto de una persecución penal, pero tienen que haber sido preestablecidas en el Código Electoral. No pueden ser interpretadas. Y por supuesto el lavado de activos no es un delito electoral. Entonces acá en el Perú tampoco está previsto en el Código Penal que esto sea un delito. No hay delitos electorales. Hay ciertos delitos electorales como el fraude, el romper... no hasta ahora, ¿no? Sí, pero no está previsto. Entonces, ni en el momento en que se produjo, ni ahora. Y esa es una ausencia de la legislación electoral peruana, que no la ha cubierto el Congreso. Y entonces, eventualmente, todos los aportes de dinero por el cual han ido detenidos Humala y ahora está Keiko, no son delitos penales y no deberían estar en la cárcel, porque en la interpretación de la Corte Suprema de Brasil, que tiene una constitución muy similar a la nuestra, dice que no. Ahora en el Perú, ni la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete en el Perú de la Constitución, han decidido si son delitos penales o no. Solo lo ha decidido un juez de primera instancia, a pedido del fiscal. Ok, pero esto es en Brasil. En Brasil el tema de los aportes en campaña. Parece que ahí la tiene un poco más clara sobre por dónde va a ir el tema. Pero aquí no estamos hablando de delitos electorales, estamos hablando de lavado de activos en el marco de una campaña electoral. Precisamente lo que ha dicho la Corte Suprema de Brasil
es que esto no es lavado de activos. Ellos también tienen el delito de lavado de activos. Pero porque se diga eso allá. De hecho, el fiscal Vela sí respondió sobre eso. Claro. Que los procuradores allá... Por una razón muy simple. A ver. Porque la Constitución brasileña es exactamente igual que de la peruana en este caso. Y la Constitución establece el principio de legalidad. Es decir, no se puede penalizar a nadie si antes está preestablecido en la ley. Y en la ley está preestablecido el delito de financiamiento ilegal de los partidos en campaña electoral. No. Entonces, no existe delito. Si no existe ese delito base, menos va a existir el lavado de activos, porque el lavado de activos es usar la oportunidad electoral para lavar dinero. Además hay una serie de presupuestos en el lavado de activos, es que tú tengas la capacidad de asumir los gastos tú mismo y agarrártelos, ¿no es cierto? O sea, y además que conozcas que el origen es absolutamente ilegal. Pero ¿por qué lo que ocurre en Brasil va a porque la ley general necesariamente porque la ley general, que es la Constitución, son iguales? Lo que he escuchado de los fiscales es decir, no, en Brasil la legislación es distinta. Sí, la legislación específica puede ser distinta, pero la Constitución es igual. Pero falta que los intérpretes de la Constitución no lo han hecho del en el Perú hagan esa misma interpretación. Yo voy a decir una cosa que no debería decir porque son colegas, pero yo creo que ha habido un error de estrategia legal en la defensa. Y es que lo primero que han debido pedir es que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional establezcan si son delitos o no. Antes de decir que yo no recibí los 3 millones, yo recibí, el señor Yoshiyama ocultó tal. Antes de todo eso, la estrategia, quizás porque eran abogados penalistas y no constitucionalistas, ha debido dirigirse a conseguir que se defina si son delitos. El presupuesto acá es que son delitos y no necesariamente. Claro, creo además que sí, y yo sí lo puedo decir porque no son colegas, creo que pone en cuestión la estrategia fiscal también, ¿no? Porque, digamos, la Fiscalía se ha centrado en los fondos de campaña y postergando toda la investigación sobre los contratos, ¿no? Y eso creo que es todavía lo que falta por, digamos, las grandes cabezas que tienen en prisión, Keiko Fujimori, la más notable, la más notoria es campaña, o sea, contratos, Irsa Sur, el Metro de Lima, todo eso todavía está algo relegado, ¿no? Y en Brasil 10 meses. Además, por campaña electoral. Y en Brasil nadie está por campaña electoral. En Brasil los detenidos, incluso Lula, es por corrupción en la concesión de las obras. Así es por soborno, no porque les han financiado las campañas. Entonces, totalmente distinto a cómo está operando. Y no me van a decir que en Brasil no había corrupción en el otorgamiento de obras, y no van a decir que no ha habido disposición de dinero de esta caja 2 para campañas electorales. Imagínate, si utilizaba la caja 2 para subvencionar campañas en el Perú, ¿cómo no lo iban a hacer en Brasil? Totalmente. Pero el fiscal Vela ha dicho directamente que eso no afecta al Perú. Exacto. Y lo ha dicho expresamente. Y más bien sí dijo que sus colegas, los procuradores allá, que son los fiscales, sí lo van a tener un poco complicado, pero que eso no tiene nada que ver con los procesos que se están viendo acá en el Perú. Lo que pasa es que están aterrorizados en la Fiscalía, porque si esto repercute en el Perú, si la sentencia lo leen en el TC y en la Corte Suprema, se les caen la mayor parte de los casos símbolos a ellos, que son los casos políticos, ¿no es cierto? Porque no tienen un caso claro, salvo el de Toledo y otro más, y los viceministros de Vivienda, etcétera, no tienen casos de transportes. No hay ningún pez gordo, digamos. No hay ningún pez gordo en temas de corrupción respecto a la concesión de obras, ¿no? A los peces gordos que han intentado agarrar es en campañas. Y acá están cuestionando, evidentemente la Corte Suprema de Brasil es de un nivel extraordinario, excelente, ¿no? Y es la que ha mandado a la cárcel a Lula, entonces no se puede decir que es parcializado. Carlos, ¿y el TC puede actuar de oficio en este tipo? No, lamentablemente no, pero yo hace un par de años hubiera presentado un amparo y por ahí hubiera conseguido que el tribunal ya hubiera resuelto. Bueno, han acudido al Tribunal Constitucional, pero por la prisión preventiva, nada más. No han ido por el tema de fondo, que de repente lo hagan ahora. Es posible, la acusación es posible, formal, lo cual demoraría un año, ¿no? Pero es posible. Repente, ¿no? Hace un momento Carlos Chipoca hablaba de los gritos en el Congreso, y las acusaciones y los puyazos que intercambian. Ahora algo un poco más serio que un puyazo es la denuncia que le ha hecho Karina Beteta a Daniel Salaverry y que ya ha formalizado. Hoy día ha presentado el documento a la Comisión de Ética. Me parece que no existe la filmación a la que han aludido que probaría que en efecto Salaverry le dijo a Beteta lo que Beteta dice que le dijo. ¿Qué impresión tienen ustedes de esa denuncia
Bueno, sin ese sustento, la verdad va a ser, o puede ser percibido como lo que gran parte de la gente percibe, ¿no? Que es una distracción frente a las acusaciones que se han hecho el fin de semana. Pero ¿por qué no creen la palabra de la congresista Beteta? Eso es lo que muchos están reclamando. Por la oportunidad, ¿no? Porque si esto es algo que le afectó tanto, ¿por qué no lo dijo en su momento? ¿No? Sí, entonces, también hablan de la congresista Noceda. También, sí, efectivamente. Yo creo que son cosas que deberían... La congresista Noceda no debió, ¿crees tú? Yo creo que debió decirse... No, yo creo que debió aceptarse. Igual en este caso debe aceptarse, debe aclararse. Simplemente te digo todas las alertas o ¿por qué llama la atención, no? Pero pueden decidir también la Comisión de Ética. También, ¿no? O sea, digamos, el sustento que la señora Beteta que decía tener, aparentemente no lo tiene, bueno, tendrán que ver, y entiendo que la señora Letona fue testigo de esto, bueno, tendrán que investigarse, ¿no? Mira, yo creo que yo cuando fui congresista pensé que el Congreso en el que yo estaba, en que yo era minoría y el Fujimorismo era mayoría, era el peor que había ocurrido en el país. Y estaba absolutamente equivocado. Todos creíamos en este tema no hay fondo. Cada vez es peor, ¿no? Y podemos amenazar con que el siguiente pueda ser peor que este. Dios sabe. Sin duda. Claro. Dios sabe. ¿Por qué no? Pero estas son tonterías. Vamos al fondo de la cosa. Esa era la pregunta. Sí, claro. No tienen la menor importancia. O sea, que le insulta, que le diga una lisura, pues, o sea, ¿qué importancia tiene? El debate debe ser sobre los grandes problemas del Perú, la transparencia, cómo vamos hacia el desarrollo, cómo protegemos la inversión, qué pasa con el intento de una ley que quiere cobrar impuestos desde el 2012. Eso, la retroactividad de la ley tributaria, esos son los temas de fondo, ¿no es cierto? Es decir, la CONFIEP tiene una posición en contra de esta fiscalización tributaria que quisiera hacer con retroactividad. Los empresarios no, porque afecta a la inversión, y probablemente los inversores extranjeros tampoco. Entonces, ese es uno de los temas cruciales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opina la señora Beteta de esto? ¿Sabe algo? ¿Ha leído algo? Estoy seguro que no. ¿No? Entonces se pone a discutir, ¿me insultaste, no me insultaste? O hace reflexiones tan profundas como, yo no cobré, solo endosé el cheque. Y lo puse en mi cuenta. ¿No? Y lo puse en mi cuenta, claro. Entonces es muy malo para el país esta discusión. Y en el medio tenemos problemas de fondo, ¿no? Hay un problema de que estos 3 meses han sido los que menos estos 2 meses han sido los que menos hemos crecido, claro, en varios años, ¿no? Y hay el tema de las inversiones detenidas, hay el tema del debate entre empresarios, hay el tema del narcotráfico, que la policía ha dado golpes certeros felizmente contra la, pero es un tema de poder peligrosísimo. Hay el tema efectivamente, cómo se combate la minería ilegal, ¿solo llevando 1.000 soldados? ¿O se le da alternativas a los mineros informales? Esos son los temas de fondo. Y sobre eso, no, vamos a discutir chequecito, claro, vamos a discutir que me dijiste bruja, o que me dijiste, es absurdo. ¿A qué se refiere el chequecito? ¿El chequecito también te parece una discusión baladí? Absolutamente, sí. Y te voy a decir por qué. Lo del gasto de representación. Yo creo que, yo sí. Mira, lo que pasa es que ya tenemos una especie de, ¿cómo se llama?, prejuicio contra el Congreso. ¿No es cierto? Y con razón, porque lo han hecho pésimo. Se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado. Han hecho un esfuerzo enorme para eso, ¿no? Para que la gente los deteste. Y claro, lo primero que hacemos es que todo está mal, todo está mal. Pero ¿alguien ha leído el reglamento de gastos de representación? Es pésimo. Es inconstitucional, porque dice que se debe obligatoriamente estar en el lugar donde te eligieron cuando tú eres elegido congresista de la nación, no de Lima, ni de Cajamarca. Y entonces es absurdo, es contradictorio, ¿cómo te van a detener? No, además, no define qué es gastos de representación. Pero con Carlos, con ese criterio, los viajes de representación como tal no tienen ningún sentido. Pero por supuesto, o a menos que tú digas... O sea, no solo la sustentación, sino ya que representas a la nación, puede estar donde dé la gana, ¿no? Esa es la discusión que hay que dar, pues. Entonces, en realidad, oiga, no dice que son actos de representación. Entonces, cuando un congresista da una conferencia y dice estos actos de representación, da una entrevista y estos de representación, es tanto como, ¿o qué cosas se quiere? ¿Que el congresista haga caminatas? ¿Qué es lo que es un acto de representación? No lo definimos, nosotros tiene que estar en la ley, claro, y no está. Entonces es pésimo. Si los congresistas han tenido infinidad de interpretaciones y algunos de ellos son muy serios, otros no, evidentemente lo que hay que cambiar es la norma. Y hay que investigar cómo... Hay que hacer una comisión no para investigar a los congresistas, hay que hacer una comisión para definir si hay actos de representación, porque además la representación es una función permanente del Congreso, no es una función de una semana al mes, ¿no? En el reglamento del Congreso está definido lo que se entiende, o lo que entiende ese reglamento por semana de representación, 5 días continuos en la
región de origen electoral, digamos, donde fue... Pero no dicen que no, pues... Es contrario a la Constitución, claro. Porque uno no es congresista de la región, uno es congresista del Perú. ¿Así haya estado fuera del país? Que no es región peruana, digamos. Sí, porque tú puedes hacer actos de representación en el Congreso Parlamentario, en la Unión Parlamentaria Mundial, ¿no? O puedes hacer actos de representación en una... Pero esos 2.800 soles están asignados específicamente para lo que se entiende como la semana de representación. Entonces, si la semana de representación es un absurdo que no se condice con la Constitución, se elimina y se eliminan los 2.800. Pero yo creo que eso entonces, por eso hay un problema con que lo hayan cobrado. Tanto así que varios de ellos lo han devuelto. Yo creo que incluso, fíjate, yo creo que ninguno ha reflexionado sobre esto, porque este debate no se ha tenido. Entonces es hora, los medios de comunicación al descubrirlo los han hecho reflexionar. Perfecto, excelente. Claro. Hace tiempo hemos hablado de los gastos de representación, por favor. Hemos hablado sobre el bono de escolaridad, el gasto de representación, las gratificaciones. Siempre bonos de instalación. Siempre hemos hablado sobre la plata que ganan los congresistas, porque bueno, para bien o para mal son los políticos que están más como cerca de son más notorios, ¿no? Más notorios y son los que están más cerca. Están con los medios de comunicación, nos permiten ingresar y los fiscalizamos permanentemente. De eso ellos se quejan también bastante, pero varias veces hemos hecho que cambien un poco su reglamento para que los gastos de representación, por ejemplo, no tengan que ser deducidos, porque sino que es parte del sueldo, o si lo sea, que los que no tienen hijos, porque van a recibir bono de escolaridad, o sea, la verdad es que estamos en hace mucho tiempo. En realidad estamos en esa discusión, entre otras cosas, como herencia de los 90, ¿no? En los 90... Fujimori dijo que la política era lo peor y en consecuencia había que desaparecerlos, ¿no? Desapareció una cámara y desde entonces Carlos ha dicho que él pensó que había estado en el peor Congreso, pero cada vez la actividad parlamentaria es mucho más, no solo fiscalizada, que es bueno que la prensa lo haga, sino más penalizada. O sea, tú entras al Congreso y prácticamente ya firmas tu sentencia de muerte porque te vuelves receptor de todo el tipo de críticas que se puedan hacer, ¿no? Entonces, claro, en vez de discutir la representación, la bicameralidad, la territorialidad de esta representación, pensar por qué, madre de Dios, tienen solo un representante, en fin, en vez de pensar en todas estas cosas, pensamos en cómo criticar al político porque gasta mal, porque efectivamente gasta mal, las cosas que debería gastar, ¿no? Yo creo que es hora de que sinceremos esta discusión y pensemos, ok, ¿son necesarios los bajas de representación o son una coartada que la democracia quiso sacar cuando no se atrevió a pelear por la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? O a volver a discutir la territorialidad, cómo se representa, ¿no? En el año 2018, PCM planteó esta discusión, pero luego reculó, ¿no? Y creo que se ha perdido tiempo en no continuar discutiéndola, ¿no? Mira, uno de los temas, por ejemplo, crucial para elevar la calidad del Congreso es que haya representación nacional, que no haya una representación solamente a nivel local. Que no sea lo parroquial que es ahora, ¿no? Porque efectivamente tú invitan al ministro de Salud y el congresista de Tumbes le salta a la yugular diciéndole qué pasa con la posta médica y no discute qué está pasando con la anemia, digamos, ¿no? Claro, entonces una representación nacional levanta el nivel. ¿Por qué era mejor el Senado que la Cámara de Diputados? Porque el Senado tenía una representación más grande. En un momento incluso tuvo una representación nacional. El Parlamento en el que yo fui electo, el distrito era distrito único nacional. ¿En qué año estuvo en el Congreso? Del 95 al 2000. Qué pena que te hayas olvidado, porque eso significa que no fui tan buen congresista. Estaba en el colegio. Bueno. Eso me alivia a mí. Ahí fue por distrito nacional, pero tiene que haber un distrito nacional, alguien que vea el Perú en su conjunto, ¿no es cierto? Ahora, yo te digo una cosa, así como hay una fiscalización fuerte de los parlamentarios, debería haber una fiscalización fuerte del Ejecutivo, de los ministros, viceministros, directores superiores y del Poder Judicial, de cómo son los Poder gastos, Judicial, ¿qué decir, no? etcétera. Ahora, de repente, porque esto de los gastos de representación, en realidad, es para ir a tu región, mostrar, mira, ustedes me pidieron la posta, no sé, acá está, ya lo hice, he hecho tal cosa, ¿no? Para luego tener caudal para la reelección. Exacto, por eso ya no va a haber. Entonces, pregunto, tal vez las cosas ahora podrían, ya que no va a haber reelección, cambiar y bueno, pues ya no van a necesitar pues aceptar, porque el congresista del Castillo acá el otro día nos dijo, ¿no? A veces me piden que yo sea el padrino de no sé qué, padrino y no me puedo negar. Y yo le digo, ¿por qué no se puede negar?
O sea, eso no es parte de su función como congresista. Pero como ya no va a necesitar los votos, el congresista del Castillo, sino hasta dentro de 5 años... No, bueno, pero siempre guardan pan para mayo, ¿no? Puede ser ministro. Claro. Si no pueden ser, puede ser ministro, puede ser alcalde, o su director general. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, te digo lo que va a pasar el último año. No van a ir al Congreso. No van a chambear. Ya no tienen el aliciente de la reelección. Claro. Se van a dedicar a ver qué van a hacer el siguiente año. No siento qué inversión, qué tipo de cargo pueden tener, etcétera. Va a ser un desastre. O sea, las consecuencias de la prohibición de la reelección, que como se ha dicho bien Solé, en México, en Costa Rica, en todo el resto de países existe, es un acto de demagogia. Es un acto de que como la gente no le gusta por todo lo que hemos hablado al Congreso, vamos a sancionarlos de una vez a estos y a los que vengan. No se pueden reelegir. Eso fue, nada más. Así es. Inmediatistas. No han pensado mucho en el futuro nuestros amigos congresistas. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Vamos a una pausa, pero primero vamos a compartir con ustedes una caricatura del comercio Ederi. Claro, tenemos acá al exalcalde de Lima y a su hijo. Así es. Los Luises Castañeda. Que le está haciendo escuchar una canción que dice OE, OAS. Luchito, apaga esa música brasilera. Tiene que ver con la noticia de que OAS, otra constructora brasileña, está en vías de llegar a un acuerdo también con la Fiscalía peruana. Y se verá, bueno, qué obras han estado involucradas en casos de corrupción. Eso es. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente mesa de análisis con el